En ese defecto de este tipo de historietas hay muchos culpables, posiblemente todos tenemos que mirarnos, lectores, autores, evidentemente de la industria, pero también por parte de los autores hay una parte de compromiso, una doble vertiente del compromiso, tanto en su obra como en su actitud. Y en ese sentido tú también has sido muy activo, porque no solo has tenido un compromiso como autor con tu obra, sino como autor a la hora de defender los derechos del autor. Y en eso has sido activismo, has sido presidente de la PIC, has defendido siempre la figura del autor y los derechos y la defensa a ultranza de la autoría. Sí, hay una cosa que decía Woody Allen, ¿no? Que decía que él cuando dibujaba, cuando hacía jazz, él era otra persona, y cuando dibujaba, cuando hacía jazz, él no era ni miope, ni bajito, ni calvo, ni siquiera judío. A mí me pasa más o menos lo mismo. Yo cuando soy dibujante, cuando soy historietista, también soy otra persona, porque yo creo que lo que hago tiene que trascender. Entonces, tiene que trascender, pero no desde un punto de vista para la vanidad, sino porque quiero que lo que hago, que yo lo hago con toda honestidad, llegue a la mayor cantidad de gente. A mí me pasó una cosa cuando trabajaba en la editorial Columba hasta el año 1975. Bueno, el año que viene voy a cumplir 50 años con la profesión, así que son muchos años. Ahora empiezan los homenajes y todo eso, es una cosa, los homenajes póstumos y todo eso, que son muy agradables y son muy gratificantes, pero que forma parte también de digamos, lo que uno recibe al cabo de tantos años de trabajo. Yo recuerdo que cuando trabajaba en Columba, yo siempre, como amo lo que hago, y siempre lo he amado, hacer historietas, yo cuando entregaba mis originales y sabía que iban a quedar en poder de la editorial, que no me los iban a devolver, y que los derechos iban a ser de la editorial y que no me los iban a devolver, yo miraba algunas viñetas que me gustaban, y alguna vez lo hablaba con colegas, ¿no? Yo, con Mandrafina, con algunos colegas de mi época, y yo decía, estos dibujos los voy a ver, los tengo en mis manos por última vez, los voy a entregar y después los voy a tener que ver editados, pero nunca más los voy a tener. Y a mí, yo pensaba que eso era una injusticia. Bueno, no solo yo, había muchos otros autores que consideraban eso como una injusticia, de que nuestro trabajo quede en manos, se vaya y quede en manos de editores y de sus descendientes. Entonces empezamos en Argentina, como en otras partes del mundo, en esa lucha por los derechos de autor. Hay que ver que los derechos de autor no es un pedido arbitrario ni un capricho, está en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 48. Es decir, es un derecho humano. Los derechos de autor forman parte de los derechos humanos. Entonces, de lo que estamos hablando es de algo que es de absoluta justicia, así como el derecho a la vivienda o el derecho a la alimentación o el derecho al libre pensamiento o lo que sea. También el derecho de autor es un derecho inalienable e imprescriptible del ser humano. Entonces, el planteo, que no era ideológico, era casi natural, era luchar por los derechos de autor y por los derechos que me correspondían de la obra que yo hacía. Y como me juntaba con otra gente en Argentina que pertenecíamos a la Asociación de Dibujantes de allí, hicimos planteos y todo, hasta que me fui de la editorial Columba en el 75 y empecé a trabajar para otras editoriales, en donde sí me reconocían los derechos de autor. Y cuando vine aquí, también a través de la Asociación de Ilustradores de Cataluña,
seguí con esa tarea que me parece imprescindible, que me parece fundamental para todos los colegas que están en el medio, y para que también para despertar la comprensión de los que son nuestros lectores, que lo que nosotros estamos haciendo forma parte de nuestros derechos. El pirateo, yo con el tema de los derechos de autor y la propiedad intelectual y lo que se piratea y lo que no se piratea, yo creía que estaba clarísimo hasta hace muy poco tiempo que los derechos de autor eran eso, inalienables e imprescriptibles. Pero resulta que con Internet, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Con Internet cambió todo. Con Internet ya el tema de la autoría se torna a ser inasible, porque no hay forma de luchar en contra el pirateo. Y si uno se pone a pensar que un autor se pasa gran parte de su vida formándose, sea un escritor o un dibujante de cómic o un ilustrador, gran parte de su vida formándose, después hace una negociación, es decir, comienza a publicar, empiezan las discusiones con los editores para tratar de lograr su lugarcito al sol y obtener una paga digna. Cuando lo consigue, empieza a ganar un poco de dinero a través de su trabajo, y cuando piensa que está llegando a una meta, resulta que con el pirateo todo eso se diluye. Toda mi obra en este momento está colgada, pirateada en Internet. Bueno, que la disfruten. Yo no sé luchar contra eso. Que la disfruten. Ojalá que tengan mucho más lectores. Claro, eso, curiosamente, este aspecto de defensa de la autoría te ha llegado a crear la etiqueta de autor difícil, porque hay muchos editores que siempre han hablado de Horacio Altuna como, joder, es que es como es, ¿no? Cuando realmente tú lo que estabas haciendo es, como bien has dicho, es defender algo que es un derecho humano. Y sin embargo, te has ganado, y lo conoces bien, no solo eso, sino que lo has sufrido en carnes. El tener que buscarte la vida, estar trabajando en Francia y tener que irte a buscar la vida a otros sitios porque sencillamente no dejabas pasar ciertas condiciones. No, y yo digo también una cosa, a mí me ha ido bien peleando por los derechos y no cediendo muchas veces. Yo siempre he pensado que la relación editor y autor no es una relación de empleado a empleador, sino que es una relación de igual a igual, tiene que ser así. Eso yo lo considero como una necesidad que tiene que estar en la cabeza de todo compañero de trabajo que tiene que enfrentar al mundo editorial de esa manera. El mundo editorial, el editor es un tipo que tendrá que ser un aliado, pero nuestros caminos son paralelos, nunca se juntan, los intereses son diferentes en general. Habrá editores seguramente que todavía no he llegado a conocer que tengan identidad de miras con respecto al trabajo y a lo que uno quiere llevar a cabo. Pero yo no puedo negar que cuando me enfrento, que cuando estoy con un editor, la idea, que siempre la repito, él finge que me dice la verdad y yo finjo que le creo, porque es una relación fundamentalmente hipócrita. Bueno, es mi manera de pensar, pero yo, siendo difícil, como dice, a mí me ha ido bien. Entonces yo pienso que si sirve, puedo llegar a pensar de que podrían ver que si a mí me ha ido bien, en una de esas, siendo un poquito exigente, se pueden conseguir cosas. Sin embargo, parece como si el autor de cómics siempre fuera un poquito individualista, muy elusivo al asociacionismo.
parece como si el autor de cómic fuera por su cuenta, está ahí en su pequeña guarida haciendo los tebeos, como si realmente no fuera con él la cosa. Cuesta mucho, ¿no?, conseguir que la televisión se mueva. A ver, eso pasa también porque nuestro trabajo es vocacional, es un trabajo que nos gusta hacer. El editor cuando, bueno, me ha pasado y le pasa a muchos colegas y a la gente joven, seguramente se van a encontrar con algún tipo que le diga, te pago poco, pero ¿qué quieres? Te estoy publicando, ¿no es eso lo que quieres? Te estoy publicando, te estoy haciendo un favor publicándote. Y eso forma parte de las malas prácticas, digo yo, ¿no? Yo digo, seguramente hay editores que no son de esa manera y seguramente hay editores que facilitan el trabajo de los autores. Pero lamentablemente no es mi experiencia, en general siempre he tenido que pelearme bastante. El trabajo del historietista o del ilustrador, sobre todo el historietista, el mundo de la ilustración es bastante distinto del mundo del historietista. El historietista es mucho más insolidario, el mundo de los ilustradores está mucho más, es más gregario, se trabaja más en conjunto y la prueba está en las asociaciones de ilustradores. La mayoría hay una gran mayoría de ilustradores y pocos dibujantes de cómic. Pero a mí me parece que forma parte también de la índole del trabajo. Somos tipos solitarios que trabajamos en nuestro mundo, nos vemos cuando hay salones de cómics o de vez en cuando si tenemos algún colega cercano, pero en general no somos así de reunirnos y el asociacionismo no está demasiado desarrollado. La experiencia mía en APIC es que a pesar de que hay comiqueros e ilustradores, cuando hacemos las jornadas de ilustración no va ningún comiquero y cuando hacemos las jornadas de cómic no va ningún ilustrador. Es decir, parecen compartimientos estancos. No lo entiendo porque los intereses son bastante comunes.